Los roces entre ambas Coreas siempre ha prevalecido, desde el fin de la Guerra de Corea que, en vez de lograr una unificación de uno u otro bloque en medio de esa enorme Guerra Fría, había terminado en un punto muerto tal y como había empezado, con una nación dividida. Aún así no hubo una finalización del conflicto como tal, sino una tregua, por lo que hubo aún varios incidentes posteriores, que siguen gestándose hasta en el siglo XXI. La línea que separa a ambos, el paralelo 38, empezó a ser fortificado en los dos extremos, donde podían prácticamente verse las caras los unos a los otros. Los dos países aún en estado de guerra seguían modernizando y preparando a sus tropas ante una eventual escalada bélica, y por esos años, más precisamente años después de finalizada la guerra de las dos Coreas, era normal que hubiera incursiones tanto de surcoreanos y norcoreanos en territorios ajenos y hasta varios roces entre ellos. Uno de ellos, y el que nos trae a este vídeo, es el llamado Raid de Blue House, o en español Asalto a la Casa Azul. Para empezar, pongámonos en contexto, era la década del 60, plena Guerra Fría librada en diversas partes del mundo. Estados Unidos estaba en Vietnam apoyando a Vietnam del Sur contra los norvietnamitas. Los líderes norcoreanos vieron esto como un factor a favor, ya que Estados Unidos, principal aliado de Corea del Sur, no podría responder adecuadamente en diversos países a la vez. Así se formaría la llamada Unidad 124, una unidad surgida de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte. Esta contaba con 31 miembros que recibían una misión sumamente delicada y peligrosa, el asesinato del presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee. La misión contaba de atravesar la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, y el comando debía tomar por asalto la Casa Azul, el palacio presidencial, asesinar a cualquier obstáculo para llegar a su objetivo y, una vez cumplido, regresar a Corea del Norte. Para ello el grupo recibió un riguroso entrenamiento que constaba en manejo de diversos tipos de armamento, lucha cuerpo a cuerpo, reconocimiento, infiltración y un exhaustivo entrenamiento físico. El entrenamiento duró 2 años, los últimos 15 días constaban de ensayos en una réplica exacta de tamaño real de la casa presidencial. El plan estaba preparado para enero de 1968, Norcorea, en ese tiempo aliado a Vietnam del Norte, tenía conocimiento de las acciones que llevarían a cabo sus aliados vietnamitas con la ofensiva del Tet, por lo que Estados Unidos estaría muy ocupado. El 16 de enero el comando partió de su acuartelamiento, logrando atravesar la frontera y acampar en los densos bosques de la región. Aunque ese mismo día la unidad se cruzó con un grupo de civiles que cortaban leña, tras apresarlos, los comandos debatían qué hacer, si asesinarlos o dejarlos ir. Finalmente optaron por dejarlos ir bajo amenaza y tratando de convencerlos de que su causa era buena. Aún así los pobladores dieron aviso a la policía, quienes empezaron a rastrillar la zona junto a elementos del ejército, pero los norcoreanos se habían escabullido sin ser vistos. Para el 20 el grupo había llegado a Seúl y, para pasar desapercibidos, cambiaron sus uniformes por uniformes de soldados de Corea del Sur. El 21 el resto fue un paseo, ya que los comandos avanzaban sin llamar la atención, ya que por esa zona estaban acostumbrados a ver pasar patrullas de infiltración que entraban a Corea del Norte. Aunque la suerte desfavorecería a los miembros de la unidad al llegar a un punto de control que estaba a 100 metros de la Casa Azul. Un policía llamándole la atención, las preguntas que el oficial les hacía eran evadidas vagamente por los comandos, hasta que el policía, sospechando, intentó desenfundar su arma, por los que los norcoreanos abrieron fuego. Tras esto el punto de control fue tiroteado y destruido con granadas, llevándose a cabo un feroz enfrentamiento entre las tropas surcoreanas y norcoreanas, donde volaban las granadas de mano y los disparos, los faroles alumbraban en todas direcciones. La misión había fallado. Los comandos de Corea del Norte decidieron replegarse y separarse en pequeños grupos. Entre el 22 y 23 de enero las fuerzas de Corea del Sur llevaron a cabo una enorme operación de limpieza. Los miembros de la Unidad 124 serían muertos en combate en su huida a su país. Durante el combate en las cercanías de la Casa Azul perderían la vida 26 soldados del sur, 66 heridos, 24 civiles que tuvieron la desgracia de pasar en la línea de fuego, y además de 4 estadounidenses en la zona fronteriza, mientras que los norcoreanos intentaban regresar. En cuanto a la Unidad 124, fue prácticamente erradicada durante sus acciones. De los 31 miembros, 29 habían muerto. Aunque 2 fueron tomados prisioneros, uno de ellos logró suicidarse, mientras que tan solo un miembro de la unidad logró regresar a Norcorea.
La comunidad internacional buscaba esclarecer este hecho, pero la captura del USS Pueblo ocurrido en esos momentos por fuerzas norcoreanas hicieron enmohecer el intento de magnicidio. Por si fuera poco, había comenzado la ofensiva del Tet y en Saigón, capital de Vietnam del Sur, se llevó a cabo una operación similar que involucró a comandos vietnamitas que intentaron asesinar al presidente del Sur. Finalmente, la respuesta oficial de Corea del Norte fue de que los comandos no eran parte de su ejército sino un grupo insurgente similar al Vietcong. La respuesta del Sur, incapaz de lanzar una gran represalia sin sus aliados que estaban luchando contra los guerrilleros vietnamitas, fue crear una unidad similar con la misión de acabar con el líder norcoreano. Compuesta por delincuentes más que nada, que se les recompensaría enormemente además de brindarles empleos una vez cumplieran su misión, llevaron a un inhumano entrenamiento. Finalmente en 1972 las relaciones entre las dos Coreas mejoró y la unidad fue disuelta, no sin antes que hubieran algunos percances como amotinamientos y deserciones. Esto terminó en la muerte de la gran mayoría de esta unidad.